Muy buenas noches, hermanos de la parroquia de San Martín Caballero. Sean todos bienvenidos a estas celebraciones de nuestra fiesta patronal. A nombre del padre Egid Misasi, del padre Jonás Angé, el padre Edwin Ga, los hermanos Diego y Rafael y el equipo parroquial de animación pastoral, les damos la más cordial bienvenida a esta fiesta de San Martín Caballero. Quisimos cambiar un poquito el estilo de contar la vida de San Martín Caballero, de Martín de Tours. Probablemente la gran mayoría de ustedes ya han leído la vida de nuestro santo patrono. Algunos con detenimiento, con detalle, y otros quizá de manera más rápida. Sin embargo, creo que la vida de Martín de Tours es importante recordarla cada año, puesto que es un testimonio importantísimo de santidad. Y ya que es nuestro santo patrono, o sea, nuestro intercesor ante Jesucristo nuestro Señor, es verdaderamente importante que conozcamos su vida de manera quizá más detallada, con otro estilo. Intentaremos en este par de cápsulas leer y contar la vida de San Martín. Podemos decir que él tuvo cierta similitud con Pablo de Tarso. Ahorita veremos por qué. Martín de Tours. Antes que nada no se llamaba Martín de Tours, era simplemente Martín. Ese fue el nombre que le pusieron posterior cuando se hizo obispo. Martín nace en un lugar llamado Savaria, que hoy se denomina Szombathely, en el país de Hungría, hace más de 1700 años, 17 siglos. O sea que cuando Martín nació, hacía apenas 3 siglos, 300 escasos años que Jesucristo había estado en esta tierra. Estamos hablando de tiempos de una fe joven, por así decirlo. No quiere decir que hoy, a 2020 años de distancia, nuestra fe tenga que ser una fe antigua, una fe vieja, de ninguna manera. Tenemos que tener a Cristo como que estuvo aquí ayer y no hace 2020 años. Cristo está con nosotros siempre. Pero bueno, este comentario obedece a ubicarnos en el tiempo, en la distancia, en el lugar donde nació Martín. A escasos 300 años de la resurrección de Cristo y en el centro mismo de Europa, en Hungría, un lugar que limita con Polonia, Croacia, con Austria, en el mero centro, en el mero corazón de Europa, un lugar estratégico de alguna manera. Por supuesto que el Imperio Romano era quien dominaba todo el mundo conocido de ese entonces. Martín recibe su educación en una ciudad italiana llamada Pavía, y aunque él ya de por sí se sentía inclinado a la religión, su padre, que era tribuno militar, lo hizo entrar a la Guardia Imperial Romana a la escasa edad de 15 años. Era casi un niño. En esta Guardia Imperial Romana sirve como en la caballería, a caballo, primero en Italia y luego en Galia. Galia es lo que hoy es Francia. Antes se le llamaba Galia. Y dice la historia que a Martín se le puso el apodo de caballero, pues porque simple y sencillamente andaba a caballo. Muy probablemente a todos los demás les decían caballero, o quizá a él, por ser un chamaco de 15 años, le pusieron ese apodo, caballero. 6 años después, cuando él contaba ya con 21 años, que era una persona adulta para lo que es desde aquel tiempo, ya un adulto completo, hecho y derecho, un frío día de invierno,
cuenta la historia, allá por el año 337, entrando Martín con sus compañeros de tropa a la ciudad de Amiens, en Francia, en la mera puerta de la entrada de la ciudad, se encuentra a un mendigo tiritando de frío. Cuando decimos que era época de invierno, imaginemos que no es cualquier época de lluvia. Un invierno en Europa Central es algo tremendamente fuerte, tremendamente frío. Estamos hablando de varios grados debajo de cero. Encuentra a un mendigo a punto de morir de frío. Lo primero que se le ocurrió a él: debo cubrirlo antes de darle de comer, antes de llevarlo a algún convento, a algún hospicio. Hay que cubrirlo. Y la única forma de cubrirlo era con su capa. En el momento que Martín se quita la capa, recuerda, esto en fracción de segundos, que la capa no le pertenece, que la capa le pertenece al ejército romano. Y como tal, no podía regalarla, no podía deshacerse de ella. Pero su sentimiento de caridad fue más fuerte. Con su filosa espada la rasga por la mitad, le da la mitad al mendigo y él se queda cubriendo con la otra mitad. Y así cumple con no deshacerse de propiedad del ejército romano. En la noche siguiente, ¿qué sucede? Cristo mismo en persona se le aparece vestido, increíble, con la media capa, para agradecerle su gesto, diciéndole: hoy me cubriste con tu manto. Imaginemos la impresión de Martín con esta visión. Imaginemos a Pablo, siglos atrás, con la misma visión en la puerta de Damasco, tirado en la arena. Cristo se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me sigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Estas dos visiones de estos dos santos son únicas. Cristo mismo se les apareció. No fue una visión en un sueño nada más. No. Cristo mismo cuenta la historia, se les aparece. Entonces el impacto debió ser tremendo, tremendo. Tan así que Martín decide en ese momento dejar el ejército para servir a Dios. Y dejar el ejército no era cualquier cosa, porque ahí él tenía una carrera, ahí él tenía prestigio, ahí él tenía todas las posibilidades de llegar a ser general, si no es que más, puesto que su padre tenía gran influencia por ser tribuno militar. Era tirar a la borda los mejores proyectos de vida para él, pues lo hace. Tan fuerte fue el mensaje que recibió de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El emperador César Juliano le niega la licencia de retiro, y así lo cuenta la historia. Cuando las legiones romanas se alistaban para entrar en combate contra los invasores bárbaros que atacaban siempre del norte al Imperio Romano, Juliano el emperador pasaba delante de las legiones alineadas en perfecto orden, dando un incentivo económico a cada soldado. Cuando se acerca con Martín, Martín se le aproxima y le dice: hasta ahora, César, he luchado por ti. Permite que ahora luche por Dios. El que tenga intención de continuar siendo soldado, que acepte tu donativo. Yo soy soldado de Cristo. No me es lícito seguir en el ejército. Esas son las palabras que ahí, cerca de la oreja del César, se atreve a decirle Martín. Esto impresiona al César, porque nunca se imaginó que un soldado le viniera con esa historia. Y, sobre todo, en vísperas de una gran batalla,
contra los bárbaros. El emperador Juliano no permitiría entre sus tropas ni la deserción ni la disensión. O sea, ni desertar ni renunciar. Lo podría inclusive, dice la historia, mandar a ejecutar. Pero ¿qué pasa? Martín ya se había ganado a la tropa, era apreciado por los soldados. Y si lo mandaba a ejecutar, esto bajaría la moral y ocasionaría mucho descontento en la tropa en víspera de la batalla, por lo que prefiere desacreditar a Martín diciéndole con voz potente para que todos escuchen: los bárbaros nos atacarán mañana y hemos de responder con contundencia. La seguridad del imperio peligra. Tu actitud, querido Martín, parece que está más motivada por el miedo que por tus convicciones religiosas. Dices ser cristiano, o sea, cobarde. Tienes miedo de enfrentarte al enemigo. Todo esto representó una ofensa para Martín y su fe, sus creencias, pero era el César el que se lo estaba diciendo. En ese momento, Martín, lleno del Espíritu de Dios, responde: mañana al amanecer, cuando sitúes tus legiones en orden de combate, déjame a mí en primera línea, sin armas, sin escudo y sin casco, y me internaré tranquilo en las filas enemigas. Así te probaré mi valor y mi fidelidad, y te demostraré que el miedo que tengo no es a morir, sino a derramar la sangre de otros hombres. Así de tremendo fue el mensaje de Martín. Todos habrán quedado estupefactos, diciendo: ¿qué le pasa a este muchacho? Está loco. Ir en primera fila al ataque, sin armas, sin escudo, sin casco, es un suicidio. Está loco. Pero bueno, el emperador dijo: ok, de acuerdo. Y así se acordó. ¿Qué pasó? De manera increíble, al día siguiente por la mañana, los bárbaros pidieron la paz y se rindieron. Las crónicas oficiales anotaron que los bárbaros no se atrevieron a enfrentarse a la pericia militar de Juliano, el emperador. ¿Pero por qué? Algunos legionarios del ejército romano afirmaron que lo que realmente les espantó a los bárbaros fue el haber sabido, gracias a sus espías, que los romanos estaban tan seguros de la victoria que había soldados que acudirían al combate sin armas, por aquel mensaje que había dicho Martín. Creyeron ellos que no solo Martín, muchos más irían sin armas. El emperador Juliano no tuvo más remedio que permitirle a Martín dejar la vida militar. Todo esto es un mensaje de alguna manera, hermanos, de que cuando estamos con el Señor, estamos protegidos. No necesitamos escudos, ni armas, ni casco. Jesucristo sustituye toda esa protección y nos cubre con su manto. Inmediatamente, ya libre del deber militar, Martín se bautiza y se une a los discípulos de San Hilario en la ciudad de Poitiers, siempre en Francia, o en Galia, se llamaba Galia. San Hilario, uno de los santos más famosos también, uno de los padres de la iglesia, se vuelve el líder
de Martín, él se hace discípulo de San Hilario. Al cabo de unos cuantos años, se retira a una pequeña isla cerca de Génova, en Italia, y ahí lleva una vida de silencio, de oración, como un ermitaño, estudiando las Sagradas Escrituras, meditando y siendo muy austero en su vida. Sin embargo, San Hilario le pide que regrese a la ciudad de Poitiers, y ahí en esta ciudad, Martín funda el primer monasterio que hubo en Francia, en la localidad de Ligouguet. Así se llamaba ese pueblo. Fue este el primer monasterio de Francia. Por algo, Martín de Tours es prácticamente el santo más importante de Francia y más reverenciado. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar esta cápsula. Continuaremos mañana con la vida de Martín de Tours. Gracias y buenas noches.